Hola, muy buenas noches. Les saluda el doctor Enrique Gómez Bernal en este día 1 de diciembre de 2025. Un día 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Mundial del SIDA, del VIH-SIDA. Aquí ustedes pueden ver el logo, es un listón, un lazo rojo, y desde 1981, cuando se descubre, pues ya han pasado más de 40 años. Mucha gente ya se olvidó de la gran pandemia que hubo en esa época, como la hubo hace unos años respecto a este otro virus. Y en honor a todo el conocimiento, todo el avance, pero también en recuerdo a todas las muertes y sufrimientos que ha habido desde entonces, aunque se sabe que había antecedentes previos, pero reconocido como VIH-Sida a partir de los años 80 y de lo que todavía continúa. Es muy famoso el reconocer que en la África Media y Suráfrica, lo que le llaman subsahariana, es donde a nivel mundial es donde más presencia hay de esta enfermedad tan terrible. Hoy vamos a hablar de VIH-Sida. Vamos a hacerlo bajo la mirada de alguien que tuvo el reconocimiento mundial porque fue uno de los dos pioneros que identificaron y se les reconoció a esta identificación que hicieron del virus, del VIH-Sida. Me refiero especialmente al francés, un virólogo, médico virólogo, que fue director del Instituto Pasteur, director de toda la área de investigación científica en Francia, el doctor Luc Montagnier. El doctor Luc Montagnier falleció, ya van a ser 4 años, un febrero de 2022. Estábamos todavía sufriendo los efectos de la pandemia cuando se dio a conocer su fallecimiento. Y también en honor a su memoria quiero retomar. Si ustedes vieron el anuncio, vieron que va a estar con nosotros, pero obviamente el doctor falleció en el 2022 y va a estar con nosotros, pero en un video donde él va a decirnos cosas que tienen mucha sabiduría, que son reconocidas como efectivas, pero también nos va a decir algunas cosas que causan controversia. En doctor Luc Montagnier, a lo largo de su vida profesional, se sabe que estuvo envuelto en diferentes grados y temas de polémica, pero finalmente en 2008 se le reconoció como premio Nobel junto con su compañera de investigación, la doctora Sinoussi. Franceses, se les dio el premio Nobel de Medicina junto con otro médico en esa triada de premios Nobel de ese año, 2008. Al otro médico fue por causa de haber reconocido el virus del papiloma humano, que está también de una o de otra forma relacionado con las enfermedades que tienen que ver con transmisión sexual, pero también en el caso del virus del papiloma humano con las causas que ahora sí que despiertan, que hacen presente el cáncer, que es hoy por hoy la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres más frecuente, que es el cáncer de cuello de la matriz, el cáncer de cervix. Bien, vamos entrando en materia. Como les digo, hoy es el Día Mundial del SIDA y voy a compartir algunas imágenes con ustedes para apoyarnos, que las ideas que voy expresando también tengan un poquito más de presencia en sus mentes. Vemos en la imagen una representación de moléculas de glutatión. Vamos a hablar de una molécula llamada glutatión que la produce nuestro propio cuerpo, pero que de una vez les anticipo. Esta sustancia que fabrica nuestras células, todas las células, pero especialmente está en los órganos vitales de nuestro organismo, que vamos a ver algunas de sus funciones, por qué es tan importante para nuestra vida el glutatión. Cuando una persona enferma se contagia de este virus del VIH,
A propósito, las siglas tienen que ver con virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, acaba con nuestras defensas, con nuestro sistema inmunológico este virus. Y el SIDA tiene que ver porque cuando ya se manifiesta ese contagio a lo largo de meses y años, que ya hay manifestaciones de varias enfermedades, ya se le llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque la está causando un agente externo al cuerpo. No se origina por defectos genéticos o internos de nosotros, sino es a causa de un agente patógeno externo, en este caso el virus del VIH-Sida. El glutatión, entonces, cuando está alguien enfermo de una manera crónica, y en especial en este tema que estamos abordando hoy del SIDA, el glutatión está bajo. Y desde los años 90 particularmente, los estudiosos de la medicina del tema de redox o de la oxidación reconocieron muy tempranamente que estaba asociado esta deficiencia o baja nivel de glutatión con una mayor gravedad y aceleramiento de las complicaciones y muertes de las personas que enfermaban de SIDA. Vamos a avanzar un poco. Entonces, déjenme que reaccione la máquina. Quiero hacer algunas advertencias acá. Vemos en la imagen a un joven y una primera llamada de atención para nuestra, diríamos, conciencia es la enfermedad en su primera reconocimiento mundial como pandemia, en los años 80 del siglo XX, pues ya tiene más de 40 años. Así que hay mucha juventud y hoy por hoy las estadísticas así lo dicen, está en graves riesgos. La niñez que pasa a la adolescencia, cuya se despierta su sistema endocrino y especialmente hormonal, que empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales, si no tienen la educación de salud, los valores, si no tienen una conducción adecuada, son las personas más en riesgo de contagiarse de enfermedades infecciosas por relaciones sexuales y en particular también del virus del SIDA. Las estadísticas así lo dicen. Quienes más están enfermando en los últimos años son personas que están entre los 15 y los veintitantos años. Gente que no supo de la pandemia, probablemente no han escuchado mucho. Y hoy me recuerdo de un anuncio, un meme, como les dicen ahora, que circuló en los años 80, 90. Tal vez si tú ya tienes más de 30, 40 años, te acordarás cuando salían aquellos videos donde un chico había tenido una noche de pasión con una dama y al amanecer, al ir al baño, ve en el espejo que la mujer ya se fue y que en el espejo dejó escrito con su labial: bienvenido al club del SIDA. Es decir, por un instante de gozo, de placer, podríamos cometer nuestras peores locuras. Y los jóvenes que no tienen mucha experiencia, que les ganan estas hormonas, son los sujetos más propensos a no reflexionar, a tener relaciones sexuales no seguras, a tener muchas parejas sexuales, y son factores que predisponen a que el riesgo de enfermarnos por VIH-Sida sea muchísimo mayor, y es lo que está pasando en estas estadísticas. Pero en esta charla no quiero eh, generar falsas expectativas. No vamos a hablar aquí de curas milagrosas, nos vamos a mantener dentro de lo que se conoce en la medicina, en los estándares ortodoxos de la medicina. Siempre diremos que cuando una persona enferma acuda a su médico, a su profesional de salud de confianza, que no se automedique, que nunca deje sus tratamientos. Cuando vamos a sugerir algunos suplementos alimenticios, algunos nutrientes, estos nunca
deben ser motivo para que alguien deje su tratamiento. Y peor aún si estamos hablando de VIH-Sida. Hay medicamentos muy efectivos, muy seguros y que nunca deben de dejarse si alguien tiene ya el contacto, el contagio con este virus. Pero también es cierto que vamos a hablar de conceptos que probablemente no estén muy en común todavía, como el estrés oxidativo. Todas nuestras células se oxidan, más es un proceso que después de los 25 o 30 años se acelera, el envejecimiento empieza a acelerarse y hay un proceso que conocemos como estrés oxidativo, que es la oxidación de nuestras células que empiezan a envejecer, a inflamarse, a manifestar muchas enfermedades que por ahí estuvieron tal vez latentes, a manifestarse enfermedades crónicas. Y este estrés oxidativo, este estado de condición metabólico, también está muy asociado con esa molécula que les hablaba del glutatión. A mayor estrés oxidativo, menor glutatión. Por lo tanto, es un foco de atención que hay que ponerle a que busquemos en nuestros hábitos de estilo de vida considerar el factor sistema antioxidante. Y aquí se reúnen estos dos grandes sistemas de defensa que tiene nuestro organismo cuando estamos hablando de infecciones como estas graves del VIH-Sida. El sistema inmune y el sistema antioxidante. El rey, diríamos, en este caso del sistema inmune, que es el sujeto, diríamos, más atacado por el virus, son los linfocitos, una especie de linfocitos que en el mundo médico se les conoce como ayudadores, T4 o CD4, que son aquellos que alarman a todo el sistema de defensa para que se active y ataque al virus. Pues a estas células de linfocitos son a las primeras que ataca este virus y empieza la caída del sistema inmune. Y el rey del sistema antioxidante es el glutatión. Hay una mancuerna ahí muy interesante que vamos a ver con más calmita un poquito más adelante. Entonces estamos hablando de que vamos a enfocarnos no en los tratamientos médicos que ya existen, muy efectivos, sino en algunos mecanismos de apoyo que tienen que ver con hábitos de estilo de vida saludable. Bien, vamos a continuar. Aquí está el famoso doctor Luc Montagnier. Esta foto es de unos años previos, muy inmediatos a su muerte. Él muere a los 80 y tantos años. Les comentaba en el año 2022, un 8 de febrero. Él ganó el premio Nobel o se le otorga el premio Nobel. De hecho, vamos a ver en un momentito más ese momento donde se le está entregando el premio Nobel de Medicina. Voy a iniciar tantito para no generar ruidos externos. Le doy muchas gracias a Eder que nos acompaña en esta noche. Bienvenido y bienvenidos todos aquellos que están en vivo o en la grabación verán este programa. Agradezco su tiempo, su atención. Espero que tengan mucho provecho de esta información. Así que, para continuar, les comentaba del doctor Montagnier. Vamos a ver el momento en el que se le entrega ese premio Nobel allá en Suecia. 2008 fue esto. Para el 83 ya había hecho la publicación donde junto con otro investigador norteamericano hubo una cierta competencia de quién había sido el primero en descubrir e identificar a este virus del SIDA. El doctor Gallo en Estados Unidos, en los institutos de medicina, de investigación en Estados Unidos, compitió con el doctor Montagnier. Hubo una polémica durante varios años, pero al final se reconoció que aparentemente el grupo francés, donde estaba el doctor Luc Montagnier y su compañera, la doctora Sinoussi, fueron los que se habían anticipado por cuestión de semanas en esta identificación, en 83, en siglo XX. Si ustedes ven las fechas, pasaron varios años para que se le hiciera ese reconocimiento, pero entre ese lapso del descubrimiento al momento en el que se le otorga el premio Nobel, hay un lapso intermedio. Vamos a ver al final cómo el doctor Luc Montagnier empezó a interesarse en los años 80, 90 de un tema que ya les mencioné ahorita,
el estrés oxidativo. De hecho, él publica hacia 1998 un libro que se llamó, como está ahí en la parte final, en el último renglón, que se llamó Estrés oxidativo en el cáncer, en el SIDA, son las siglas en inglés, AIDS, y en las enfermedades neurodegenerativas. Ya empezaba a haber ese consenso a nivel mundial de que es el estrés oxidativo, el estado de metabolismo del cuerpo, donde se empieza a debilitar el sistema antioxidante, donde las células tienen una oxidación acelerada y que son en realidad la causa de muchas, por no decir prácticamente todas las enfermedades. Aquí enfocaron a las tres grandes, diríamos, enfermedades que acosan, agobian y matan a las personas: el cáncer, el SIDA y las enfermedades neurodegenerativas. En ese año hubo esa compilación de varios autores publicando un libro. El doctor Luc Montagnier fungió como el editor, el organizador del libro, y allí en un capítulo 42 en particular, que no vamos a hablar de ahí, de ese punto en especial, pero ahí ya se habla de un precursor natural, un nutracéutico llamado inmunocal, que se estaba validando por aquella época que efectivamente le daba al organismo, como una fuente muy importante y de valor biológico de proteínas, estimulaba a nuestro organismo a producir glutatión, que es en esencia algo que todo mundo desea para tener un sistema antioxidante que revierta muchas de las manifestaciones del estrés oxidativo y de enfermedades. Entonces, es un tema muy interesante. Vamos a ver entonces este video. Van a ver el momento en el que al doctor Luc Montagnier le obsequian este premio Nobel. Y luego vamos a ver un video donde él es entrevistado. Hubo una película que se llamó La Casa de los Números, House of the Numbers, en inglés. Quien lo entrevista es el director de este documental. También fue un documental de mucha controversia. No me voy a meter en ese punto, simplemente vamos a quedarnos con lo que dice el doctor Luc Montagnier. Te invito a que pongas atención a lo que va diciendo. Va a hablar del estrés oxidativo, va a hablar de que es una de las causas que explican el por qué una persona que tiene contacto con el virus de inmunodeficiencia humana, del SIDA, puede que lo manifieste contra otra que también tuvo contacto y que no lo va a manifestar. Y una, no es la única, pero una de las razones por las cuales no manifestará, no se enfermará, es porque ese terreno, ese cuerpo, ese organismo tiene sistema inmunológico y sistema antioxidante poderoso que le defiende de muchos patógenos o causantes de enfermedades. De eso va a hablar un poco él. Va a hablar de otras cosas que debemos poner atención. Por ejemplo, al final vas a notar que él dice: ahora mucha gente confía demasiado y queda solamente en tomar drogas o medicamentos, en este caso, y vacunas, pero descuida otros aspectos que tienen que ver con su forma de vida, sus hábitos, su higiene sexual, su nutrición, su estado de descanso, sus actividades, su propia mentalidad, sus valores, etcétera. Vamos a ver entonces el video, te invito. Vamos a ver si la máquina no nos detiene mucho. Parece que está habiendo un poquito de retraso en el traslado, en la pase de las diapositivas. Ahí está. Bueno. Dear laureates, on behalf of the Nobel Assembly at the Karolinska Institute, it is my privilege and pleasure to express our warmest congratulations and our deepest admiration as I now ask you to step forward to receive your prizes from the hands of His Majesty the King.
You talked about oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is a problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant, but nutrition, advice and nutrition, fighting other infections, malaria, tuberculosis, parasitosis. Most children have worms. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my worry about the many spectacular action. Of course, there are global funds to buy drugs and so on, Bill Gates and so on, for the vaccine. But those kind of measures are not very well funded. They're not funded at all, or they are. It really depends on the local government to take conscious of this. But the local government, they take advice of the scientific advisors from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. There's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Okay, that's an important. It's point. important knowledge which is completely neglected. People always think of drugs and vaccine. So this is a message which may be different from what you heard before, no? The closing? No. Yes, my message is different from what you heard from Fauci or. Yes, it's a little different. It's a little different. Some people are very fortunate that they don't have these side effects. They causes it so prolonged. Como hemos visto, el doctor Luc Montagnier nos ha comentado los factores que tienen que ver con la persona, ya no tanto con el virus. Y en esta imagen podemos ver esa importancia. Como una persona que tiene estrés oxidativo, sus células están inflamadas, debilitadas, y esto va correlacionado con un bajo sistema inmune, un bajo sistema antioxidante. Alrededor de ello casi siempre tenemos una malnutrición y otros factores ambientales como infecciones, como estrés crónico. En la imagen de la izquierda ves dos imágenes de publicaciones. Una es la portada de un compendio de publicaciones que tienen que ver con el suplemento alimenticio del que te he hablado. Son publicaciones científicas serias en donde se ve la relación de glutatión bajo, alto estrés oxidativo y presencia de múltiples padecimientos
Y en la imagen que tiene el fondo blanco, especialmente está justamente la presencia del SIDA en esta relación que se publicó después de los años 90, donde alto estrés oxidativo, bajos niveles de glutatión y la presencia de complicaciones más severas, incluyendo estos padecimientos crónicos e infecciosos como el mismo SIDA. ¿Por qué, pues, hemos insistido tanto con esta sustancia pequeñita que producen las células llamada glutatión y la vemos como si fuera un motor interno de las células? Como verás en la imagen de arriba a la izquierda, está compuesta por 3 aminoácidos y básicamente lo que hace una vez que las células lo producen es que nos va a dar energía, es alimento para el sistema inmunológico y como te comentaba, en los órganos vitales hay más producción de glutatión, por ejemplo en el hígado, porque es el órgano fundamental de desintoxicación, donde depura. Es pues ese motor que limpia las células. Hay una investigación que me gustaría hacer énfasis en los años 90. Herzenberg, de un grupo norteamericano, hacía justamente esa conclusión. A mayores niveles de complicación y de gravedad del VIH-Sida, menores niveles de glutatión. ¿Cómo elevamos el glutatión? Bueno, hablábamos del estilo de vida. Ves esos 3 círculos con imágenes. Vamos a ver un poquito más adelante, un poco más detallado, pero necesitamos nutrirnos bien. Y esta nutrición, simplemente para hacerlo más sencillo, piensa en los colores de la bandera mexicana, el verde, el blanco y el rojo. Pues de esos colores son los vegetales que tienes que comer, destacando el blanco, por ejemplo, como la cebolla, como el ajo, que son ricos en sulfuros y por lo tanto ingredientes que nos ayudan a elaborar glutatión, más de origen vegetal que animal y más de orden orgánico que alimentos procesados, que sabemos que van a injuriar, lastimar, maltratar nuestro sistema digestivo, provocar más inflamaciones y a la postre más intoxicación y más estrés oxidativo. Las horas del sueño son fundamentales porque en esas horas, cuando tenemos el sueño profundo, ya cada vez es más conocido por casi todos, que son los momentos de reparación, de reconstrucción y de desarrollo celular, donde se renueva nuestro cuerpo orgánico y la forma en la que pensamos y reaccionamos ante el entorno de nuestras vidas tiene mucho que ver con una mentalidad positiva y con buenas relaciones. Se dice que las 5 personas con las que más te reúnes, con las que más tiempo convives, van a determinar cómo es tu forma de ser y tus pensamientos. Así que procura tener relaciones saludables. Gente que busca que tú y el entorno sean mejores cada vez. Y obviamente también hay una suplementación que tiene más de 48 años, casi van a ser 50 años que se conoce este gran descubrimiento. No hay, te diría, ningún otro suplemento que tenga toda la validez científica y todas las patentes, todas las investigaciones serias como lo es Inmunocal, un aislado de proteína a partir del suero de leche, en donde lo que te va a dar es no solamente proteínas que tienen todos los aminoácidos que necesitamos para nuestra nutrición, que pueden llegar hasta tus células, y eso es lo que las hace proteínas de alto valor biológico, sino que además va a estimular la producción natural de todas tus células de más glutatión. Así que no te lo pierdas. Regresando un poco a la problemática en México, sobre todo que tiene que ver con el SIDA, es grave saber que de cada 4 personas que están ya contagiados por el virus, que tienen en su organismo el virus del VIH-Sida, de cada 4, una lo sabe y las otras 3 no lo saben.
Entonces, cuando tú tienes un problema y te das cuenta, pues puedes aspirar a buscar soluciones, pero si ni siquiera te das cuenta, hasta que se presentan las manifestaciones de SIDA, sería una catástrofe para tu vida y para tu organismo. Por otra parte, más de la mitad de los nuevos diagnósticos que se hacen, te decía, ocurren en la gente joven, entre los 15 y los 29 años. Hay que poner foco allí. Y luego, entre una comparación con áreas urbanas y áreas rurales, casi la mitad de las áreas rurales no tiene acceso a los medicamentos que hoy por hoy son efectivos para mantener a raya a estos virus. Entonces, en las metas mundiales se ha declarado que todo mundo debería saber si tiene o no en su cuerpo el virus. De los que lo tienen, todos deberían tener acceso a tratamiento adecuado. Y a la postre, en los siguientes años, todos deberían llegar a tener una presencia inactivada de estos virus, de manera que no puede decirse que se curan, pero al menos estarán ya libres de padecimientos relacionados con el SIDA. Entonces, ahí está la meta, pero el reto para México y para más todavía para los países africanos es mucho mayor. Tiene que ver con lo que el doctor Luc Montagnier mencionaba ya allí. No hay un financiamiento suficiente por los gobiernos, no hay una cultura, una educación para la salud que tenemos que impulsar, retroalimentar, apoyar, difundir. Sabemos que hay diagnósticos muy sencillos, de muy fácil acceso, que te pueden decir en una prueba muy sencilla, con sangre o con saliva, si estás o no infectado. Entonces no debería ser ya una barrera. Y luego los organismos de salud públicos también ya tienen la posibilidad de otorgar los tratamientos antirretrovirales, que son efectivos, que si tú lo pensaras desde un punto de vista propio, particular, y tratar de adquirirlos, son muy caros. Entonces es realmente una carga financiera para los estados, porque son muy caros y prácticamente sería imposible para el ciudadano común sostener a lo largo de los años un tratamiento, aunque estos han ido mejorando. Ya no es tomar múltiples pastillas, ya ahora hay pastillas que concentran todos los retrovirales que se necesitan, inclusive hay inyecciones que se aplican cada 2 meses o 2 veces por año para las personas que tienen ya, por su estilo de vida y por su riesgo, anticiparse a que se presenten las manifestaciones. Son los tratamientos PrEP que les llaman, para personas de alto riesgo. Y por otra parte, insisto mucho en la juventud. Necesitamos que la juventud esté con la información suficiente, válida, que le permita tomar decisiones, apoyarse o ser apoyados por sus familias y su entorno. Hay mucho trabajo que hacer. Para nosotros, en este momento de esta charla, tenemos 3 niveles que no quiero que pasen por alto y tienen que ver con nuestro estilo de vida, hacia una vida saludable. Y se centran en la nutrición. Te decía, procura comer variado, suficiente, orgánico, más plantas que animales o derivados de animales, mucha proteína vegetal, grasas saludables, eliminar los azúcares refinados, todos los que tienen que ver con glucosa y también con los procesados y los excesos de grasas no saludables, la sal, horarios, ambientes adecuados para disfrutar esa comida y digerirla correctamente. Y la salud emocional. No se trata de soportar, no es más valiente aquel que se aguanta los problemas, más bien es aquel que es capaz de, así como nuestras células
generar antioxidantes para neutralizar ese estrés oxidativo, así también sacar las toxinas mentales, relacionarnos con personas positivas, tener pensamientos positivos y hablarlo cuando tenemos problemas, buscar esas redes de apoyo. Es importantísimo porque muchas veces no podemos salir solos de los problemas. Necesitamos tener esa humildad, pero también esa confianza de que nuestros problemas pueden ser también compartidos y buscar soluciones conjuntas y apoyos reales. Por otra parte, ya para ir finalizando, quiero poner a tu disposición una guía muy sencilla, muy concreta, con 5 pilares, 5 claves que tienen que ver con este estilo de vida para que tú la obtengas de manera gratuita. Lo único que necesitas hacer es escanear este código QR o escribir ese enlace para que llenes un formulario y yo te pueda enviar a tu correo y o a tu WhatsApp esta guía que estoy seguro que te será de mucha utilidad. Solo me resta desearte lo mejor, desearte bendiciones y ratificarte, reiterarte que es tu potencial mi propósito, por tu salud y bienestar. Nos vemos en la próxima.